En el transcurso del año 2024, la ciudad de Mexicali fue el escenario de una serie de homicidios que conmocionaron a la comunidad y pusieron en jaque a las autoridades locales. Estos crímenes, aparentemente desconectados en un principio, revelaron una intrincada red de violencia y de planificación meticulosa que involucraba como víctimas a empresarios locales y profesionales respetados. Con este caso, este hecho criminal que azotó hace algún tiempo a la ciudad y que cuya investigación pareciera haber ya llegado a una conclusión, pero aún quedan algunas preguntas en el aire y respuestas que la autoridad investigadora no ha proporcionado. Con este caso, damos la bienvenida nuevamente a El Crimen Podcast. Tere Mejía. ¿Qué tal? Sí, tenemos un caso de una serie de homicidios que, bueno, en un principio no sabíamos que estaban relacionados. Sin embargo, después descubrimos que estos casos de homicidios tenían conexión. Agradecerles a todas las personas que nos han seguido en las redes sociales, que nos han preguntado dónde estábamos, qué estábamos haciendo, por qué no ha habido algún caso nuevo. Y lo cierto es que estábamos en un periodo de reestructuración de los proyectos. Esta producción de El Crimen Podcast está ya colaborando directamente con la plataforma de Nexos, una plataforma de noticias y de producción periodística audiovisual que está tratando de innovar en el tema noticioso en la localidad. Y bueno, parte de esta innovación es el trabajo que estamos haciendo de El Crimen Podcast, que debo decir que, y no porque lo estemos haciendo nosotros, pero han dicho que se ha posicionado en el gusto del público por el análisis profundo de los casos, la argumentación que hemos logrado a lo largo de este tiempo y sobre todo pues de que hemos estado en las escenas, en los juicios y acompañando a las víctimas y a las víctimas indirectas. Así es, tenemos este caso que lo hemos documentado justamente porque te ha tocado ir, Miguel, y nos ha tocado ir a la audiencia. Incluso estuvimos en la escena de cuando se perpetraron estos crímenes y pues de ahí empezamos a recabar y juntamos toda esta historia. Como se los decía al inicio, parecían ser casos por separado. Sin embargo, en cuanto al gremio periodístico, sobre todo los que cubrimos la fuente de seguridad, nos preguntábamos y nos cuestionábamos que había muchas similitudes en cuanto al modo de operar de estos crímenes, y poco a poco los vamos a ir desmenuzando para que nos vayan acompañando y que también puedan ir descubriendo lo mismo que a la par y en las escenas fuimos también descubriendo nosotros. Justamente van a ir descubriendo y van a ir poniendo atención en estos detalles que eran similitud entre estos crímenes y que bueno, eso también derivó en la investigación de la autoridad para hacer esta conexión y bueno, llegar a pues qué había pasado en estos crímenes y por qué tenían algo en común, ¿no? Que ahorita vamos a desmenuzar. Remontémonos a esa tarde del 18 de septiembre del año 2024. Inmediatamente al número de emergencia se solicitó el apoyo urgente, toda vez de que había 2 personas lesionadas por impactos de arma de fuego. Inicialmente se dijo que se encontraban al exterior de un negocio y que había un agresor huyendo a bordo de una motocicleta. Era poco después del mediodía de ese 18 de septiembre del 2024 cuando se reportó un doble asesinato y justamente era, como bien lo comentas, afuera de un negocio que se encontraba en la colonia San Gabriel de Mexicali y justamente era por una vialidad muy transitada. Y ahí es donde se hace el llamado al 911. Posteriormente, quienes cubrimos la fuente policíaca, pues nos enteramos que era un doble asesinato, 2 personas que habían quedado a un lado del vehículo que se disponían a abordar. Y bueno, pues hasta ese punto nos movilizamos todos y bueno, ahí empezó esta historia que posteriormente se va a enlazar junto con otro crimen que también vamos a mencionar aquí. Y bueno, pues era poco después del mediodía, llegamos a la escena. Ya, por supuesto, estaba acordonado por la policía municipal, que fueron los primeros respondientes. Lo que se podía observar era un pick-up
y a un lado, justo de la puerta del conductor y del copiloto, estaban los cuerpos ya sin vida de dos hombres que posteriormente nos enteramos pues eran padre e hijo y que también eran dueños de este negocio donde se había perpetrado este crimen. Y trascendió incluso porque cuando recordarás, Tere, cuando escuchamos la solicitud de apoyo urgente por parte de las corporaciones de seguridad, que se trataba de un establecimiento, el llamado Semilleros de la Frontera, en la colonia San Gabriel, pues inmediatamente comenzó el recuerdo de que ya habíamos acudido a un atentado justamente en ese mismo lugar. Así es, después de que nos enteramos el nombre de las víctimas, los dos llevaban Rubén y obviamente nos enteramos que eran padre e hijo, pues nos remontamos a que ellos anteriormente ya habían sufrido un ataque de este tipo. Sin embargo, en ese entonces no lograron privarlos de la vida, ahora sí lo habían hecho y bueno, ahí es donde se desencadena esta historia de este crimen y justamente llegábamos a la escena, estaba acordonado, ya estaba servicios periciales, estaban policías municipales y bueno, lo que podíamos observar y lo que sabíamos hasta ese momento es que una persona a bordo de una motocicleta había llegado hasta ese punto y les había disparado. Lamentablemente, a causa de las lesiones por disparo de arma de fuego, perdieron la vida. Y era muy impactante porque era una vialidad sumamente concurrida y los cuerpos de estas dos personas estaban expuestos y podías observar cómo habían quedado, ¿no? Apenas un mes después de este lamentable suceso, estamos hablando de 4 semanas después del hecho, el 18 de octubre de ese mismo año, Raúl Enrique Valenzuela, un joven arquitecto de 35 años y quien a pesar de su medianamente corta edad, ya se había construido un nombre y una carrera profesional dentro de este gremio de la arquitectura en la localidad, sobre todo que al ser hijo de un conocido empresario también de la región en el ramo de la arquitectura y cuyo nombre destaca en múltiples construcciones tanto de plazas comerciales, principalmente aquí en la ciudad de Mexicali, como de otro tipo de inmuebles. Bueno, este joven esa mañana del 18 de octubre sale de un conocido gimnasio ubicado en el fraccionamiento Los Pinos, aquí de la ciudad, y estaba a punto de abordar su vehículo, creo que era un pickup GMC de color negro, sí, modelo reciente, creo que era modelo del año. Y en el momento en el que iba a punto de subirse al lado de la cabina del conductor, es interceptado por un sujeto en motocicleta y quien sin mediar palabras dispara inmediatamente en contra de su humanidad, dejándolo tendido en el suelo. Y creo que ahí es la similitud y es la conexión entre estos homicidios, porque le llamaba la atención a la autoridad, también nos llamaba la atención a nosotros, que había un modus operandi similar. Era un sujeto a bordo de una motocicleta que llegaba, disparaba en contra de su víctima y luego se iba. Y eso, como bien lo dices, había pasado en el lapso de unas semanas. Entonces era como una misma forma de operar en dos crímenes con pocas semanas de diferencia, mismos modus operandi, incluso en la zona dorada también llegó a haber un homicidio de este tipo, sin embargo hasta el momento no se ha comprobado que sea la misma persona, pero eso en particular llamaba la atención tanto de medios de comunicación como de la autoridad y bueno, después de que se publicaron las notas también de los mexicalenses, ¿no? Y recordarás que las primeras versiones apuntaban a un posible cobro de piso por el tipo de ejecución en la cual se priva de la vida a estas personas, que como ya lo mencionabas, el modo de operar, que se utilizaron armas cortas, porque también es algo que no es muy común en este tipo de asesinatos que se involucran directamente a delincuencia organizada, que por lo regular son armas de alto poder destructivo, calibres .223 o las conocidas como cuernos de chivo, en el cual el tipo de agresión, violencia y el equipamiento que se utiliza para cometerlos te da una hipótesis de hacia dónde podría ir una investigación, y en este caso no era así. Por eso es que las primeras versiones
que apuntaban hacia un posible cobro de piso, pues fueron desechadas. Y aparte que un cobro de piso, ¿por qué? Porque ambos eran empresarios, digamos, o se dedicaban a un rubro privado. En este caso era empresarios de este comercio semillero del norte, y también era una persona asesinada que se dedicaba a la construcción y que es muy reconocido aquí en Mexicali, tanto él como su padre. Entonces todo apuntaba que podría ser un cobro de piso por el rubro a que ellos se dedicaban laboralmente. Y que el Estado como tal ya traía cargando el antecedente de asesinatos perpetrados en contra de empresarios en el Valle de Mexicali, aquí en la zona urbana, en Ensenada, en Tijuana, en otros municipios del estado. Sin embargo, aquí, posterior al hecho, transcurre prácticamente casi un mes después, el 17 de noviembre, cuando la Fiscalía General del Estado cita a los medios de comunicación para una rueda de prensa en la cual se mostrarían los resultados de investigaciones en torno a el primer asesinato, el de Semilleros de la Frontera. Y que bien recuerdo que, por ejemplo, se manejaba esta hipótesis de cobro de piso, y que bien recuerdo que cámaras empresariales alzaron la voz y obviamente condenaban el homicidio, tanto el doble homicidio como el homicidio del arquitecto, porque bueno, había esta teoría que ya mencionábamos sobre el cobro de piso, y bueno, alzaban la voz para solicitar a las autoridades que hicieran algo y que hubiera un freno, porque no querían que se desencadenara una ola de homicidios hacia comerciantes o hacia empresarios de Mexicali. Con la captura de uno de los involucrados, el cual después supimos que lleva el nombre de Luis Alfredo, trataban de darle respuesta a esta inquietud ciudadana y del sector empresarial. Lo presentaron como un objetivo de alta peligrosidad relacionado a múltiples homicidios en la ciudad como en el Valle de Mexicali. Sin embargo, en las primeras carpetas de investigación que fueron judicializadas por parte de la autoridad, y judicializadas, quiero explicar que es cuando solicitan a un juez de control audiencia para imputarle delitos de los cuales la Fiscalía ya tiene una investigación en su contra. Cuando es presentado ante el juez de control, es presentado únicamente por este doble homicidio del padre y el hijo. Sí, la Fiscalía hace una conferencia de prensa que nos cita a los medios de comunicación, porque dice que va a dar a conocer temas de interés. Ahí es donde se nos da el conocimiento que detienen a esta persona, y bueno, se nos da un contexto de por qué lo detienen y los homicidios que presuntamente él había cometido. Presentan a esta persona por medio de una presentación, valga redundancia, y ahí ponen su foto y dicen por qué está relacionado a estos homicidios, por qué lo detienen. Posteriormente se lleva la audiencia a cabo, que tú estuviste ahí presente, Miguel. Es algo que quiero compartirles, es que a mí me tocó estar presente, dándole seguimiento a este caso. Estuvimos a pocos metros de distancia, si no es que 2 o 3 metros de distancia de este aparente sicario, en el cual las acusaciones que presentaba la Fiscalía eran completamente todo lo contrario a lo que presentó en una rueda de prensa. Y te voy a explicar por qué. La única base de prueba circunstancial que presentó la Fiscalía ante el juez de control era que tenían señalado a José Alfredo por la adquisición de Luis Alfredo, por la adquisición de una motocicleta con la cual él había perpetrado el primer doble homicidio. Pero era prácticamente circunstancial, porque no mostraron en la carpeta de investigación, o al menos no lo mostraron para obtener una vinculación a proceso, que elementos de prueba que lo acreditaran en modo, tiempo y en el lugar del doble homicidio. Sí, lo que tenían era una serie de videos que la Fiscalía había obtenido, y bueno, eso eran sus pruebas, ¿no? Y que contabilizaban los tiempos y decían de tales horas a tales horas lo vimos en tal calle,
y luego en tales horas ya estaba en otra calle, hizo tanto tiempo. Esas eran sus únicas pruebas, ¿no? Los videos que ellos obtuvieron de cámaras de vigilancia. Y la teoría se centraba en el momento en que cámaras de vigilancia, de esas que vemos en los postes, en las vialidades, de que si nos preguntamos, al menos el ciudadano común se pregunta si realmente funcionan y están operando porque pues nomás las vemos ahí montadas. Pues sí funcionan, sí están grabando y tienen una calidad de video impresionante, porque estas fueron expuestas en audiencia, las capturas de pantalla en el cual se ve el tiempo de traslado donde el sicario sale del domicilio y llega hasta este establecimiento de Semilleros de la Frontera, pero las cámaras captaban a un motociclista con cubrebocas, donde solamente se apreciaba la nariz, y es el testimonio de una persona que lo reconocía por su nariz, la base con la cual la fiscalía pretendía lograr una vinculación. Y las rutas, ¿no? Las rutas que él había seguido por estos videos de las cámaras de vigilancia, ¿no? E incluso el representante de la fiscalía, y digo, sé que tienen un trabajo impresionante y que tienen una inmensa cantidad de carpetas que judicializar y que llevar al juicio, pero también muchas veces pasa, y quienes son abogados a lo mejor no podrán saber describir, que muchas veces el representante del Ministerio Público que llega ante un juez no es el mismo que sabe el contenido de la carpeta. Exacto. La tiene que estudiar 1 o 2 días antes o incluso horas antes y presentar una acusación. Te lo comento porque yo que estuve ahí, el representante del Ministerio Público no pudo defender la carpeta, titubeaba demasiado, caía él mismo en los errores de la cronología del tiempo, y esto pues fue aprovechado por la defensa de esta persona, el presunto agresor, para conseguir liberarlo de prisión. Que tú estuviste ahí y me imagino que fue sorprendente cuando un juez dicta que no era vinculado a proceso, ¿no? Y que esto significa que no sea vinculado a proceso, significa que no se pudo sustentar una probable participación, en este caso, en el doble crimen. Sí, no quiere decir que él no lo cometió, que no fuera culpable o que no fuera presunto responsable. Eso quiere decir que la fiscalía no hizo su chamba, pues, el poder vincularlo a una carpeta de investigación. Sí, bien lo decías, no era fortuito todo lo que presentaban. Y luego de que el juez de control fue una jueza, la jueza no recuerdo ahorita el nombre, pero ella decreta el fallo de no vinculación a proceso, los abogados se retiran contentos porque lograron sacar a su cliente de la cárcel, y horas antes de que él recobrara, o más bien en el momento en el que esta persona, Luis Alfredo, sale del centro de reinserción social, es nuevamente reaprendido por la Fiscalía General del Estado. Que bueno, tiene que poner un pie prácticamente en la vía pública después de que sale del Cerezo para que se le vuelva a cumplimentar una orden de aprehensión en el caso de que alguna persona que está preso en el Cerezo y que le dictan pues la libertad se le vuelva a reaprender, ¿no? Tiene que estar en la vía pública. Tiene que argumentar que salió, que estaba en vía pública y que en ese momento lo vuelven a detener para complementarle otra orden de aprehensión. Y yo cuestioné, en el momento en el que yo me entero que la fiscalía realiza este tipo de prácticas, si era por algún otro tipo de delito, había algo más sólido, si tenía a otras investigaciones, o si ya era lo que lo estaban vinculando con el otro caso. Resulta que no, era exactamente lo mismo. Y la audiencia la hicieron horas después. Nuevamente repitieron toda la audiencia de formulación de imputación. Era la misma audiencia, digamos. Era lo mismo. Presentaron, solo que ahora sí. Lo vincularon. El abogado corrigió la hora en la cual estaba mal, corrigió los testimonios, o la forma en la que presentaba los testimonios, y cambiaron de juez. Sí, que ese era uno de los principales controversias, ¿no? Los tiempos que se daban en los videos de las cámaras de vigilancia, que decían, bueno, salió de este punto, llegó hasta este punto, y quiere decir que ese trayecto duraba tanto. Entonces las horas como que no nos dan ahí. Esa era una de las controversias. Así es, y debo decir y aclarar, no estamos defendiendo la libertad del presunto responsable. Aquí lo que se está cuestionando son las prácticas con las cuales la fiscalía intentó enmendar su error. O el armado de carpeta. O el armado de la carpeta de evidencias, y de que al final
con otro juez si logran la vinculación a proceso. Pero en audiencia, en uno de los datos que en esta clase de errores que cometió el representante del Ministerio Público, ahí confirma que el imputado, el ya vinculado, es hermanastro de otra persona que estaba asociado al crimen del arquitecto. Y de ahí se desencadena otra serie de detalles que, bueno, también fueron argumento de la Fiscalía para poder lograr esta vinculación, porque presenta una serie de testigos que finalmente van detallando cómo es que llegan con el imputado, que cabe decir sale del fraccionamiento Valle de las Misiones. Eso es lo que se estableció en la audiencia, que él sale inicialmente del fraccionamiento Valle de las Misiones hacia el comercio de Semilleros del Norte, que se encuentra en la colonia San Gabriel, que es una distancia, pues no sé si estoy mal o corrígeme, pero sí es una distancia considerable. Sí, creo que son cerca de 15 o 17 kilómetros de distancia desde el punto de la escena hasta el punto inicial de donde salió. Y que según lo que comentaban ahí es que el trayecto en motocicleta duraría 5 minutos. Era imposible. Exactamente. Bueno, parte de los errores que cometió la Fiscalía y que después fueron solventados en una segunda audiencia, pero a partir del dato que se revela en audiencia de que había otra persona implicada y que era hermanastro, porque se da un testimonio de él, se ventila en audiencia y como nosotros estuvimos ahí, pudimos conocer y posteriormente cuestionar a la Fiscalía sobre al que ellos señalaban como autor intelectual del asesinato de este arquitecto. Exactamente. En la segunda audiencia ya se presenta una serie de testimonios que todo se centra en la motocicleta que el presunto utilizó para cometer el doble asesinato, la cual tenía una característica muy particular. De lo que recuerdo de los testimonios es desde la primera persona que compró esta motocicleta en una tienda departamental. Él dijo, la investigación se centra en que los agentes se remontaron hasta de dónde salió esta motocicleta, fueron con la primera persona que la adquirió en una tienda departamental y posteriormente esta motocicleta se fue vendiendo hacia otros compradores hasta llegar al presunto. A Luis Alfredo, que fue el último comprador, pero en este lapso, uno de los dueños de esta motocicleta le hizo una serie de modificaciones al radiador, porque pues era una motocicleta que tuviera radiador, no es algo muy común, y fue así como él identificó que la misma motocicleta que encontraron incendiada después del homicidio de los Semilleros de la Frontera pertenecía precisamente a Luis Alfredo. Y que justamente esta persona, la persona que reconoce la motocicleta, justo en la audiencia decían que primero se enteró por las notas periodísticas o las notas de los medios de comunicación, primero que se había cometido un doble asesinato afuera de este comercio Semillero del Norte en la colonia San Gabriel, y luego que posteriormente había sido localizada una motocicleta incendiada o a la que le habían prendido fuego justamente por la zona del periférico. Y voy a decir el nombre del medio de comunicación. Él dijo literalmente que se enteró por Radio Patrulla, que hizo un live o un en vivo y que justamente en la imagen estaba viendo esta motocicleta y que él ahí observó que esta motocicleta tenía esta característica especial y la reconoció. Y a partir de toda esta nueva evidencia que presentan en segunda audiencia, bueno, ahí es cuando se concreta la vinculación a proceso de Luis Alfredo. Posteriormente, ya este año 2025, la Fiscalía General del Estado informa la detención al que ellos señalaban como el presunto autor intelectual de no solamente el homicidio de Semilleros de la Frontera, sino también del arquitecto, el cual, como ya lo habíamos informado en su momento, era precisamente el hermanastro de Luis Alfredo, el de nombre Eduardo Antonio. O quien había planificado, ¿no? Quien le había propuesto a su hermanastro realizar
esta acción, quién le dijo cómo lo tenía que hacer, quién le dijo qué es lo que tenía que conseguir. Entre esas cosas tenía que conseguir una motocicleta. Él, de acuerdo a lo que se dio a conocer en la investigación, él le proporcionó un arma, le señaló a las personas que tenía o a las víctimas y le dijo qué día que tenía que hacer. Le dijo qué es lo que tenía que hacer, le dijo qué es lo que tenía que conseguir y finalmente le proporciona la pistola con la que se cometió este crimen y justamente el primer imputado es quien consigue esta motocicleta que tenía esto característico. Y un dato curioso, porque ya que pasamos normalmente a la audiencia de vinculación de Antonio, del segundo implicado, y debo decir, yo fui la única persona que estuvo ahí como medio de comunicación. Uh-huh. Y es que los mismos abogados que defendieron al hermanastro fueron los mismos abogados que se presentaron para defender a Antonio. Sin embargo, ahí el juez de control, al percatarse de esto, les hizo evidente que había un evidente conflicto de intereses y no permitió que los abogados llevaran su defensa. El Antonio consigue un nuevo abogado que ese abogado y nada prácticamente era lo mismo, porque estuve ahí y no lo defendió para absolutamente nada. Mandó llamar a Luis Alfredo del Centro de Reinserción Social para que se presentara en audiencia, y en el interrogatorio el abogado defensor no pudo ni siquiera concretar ni una sola pregunta e inmediatamente se desistió del testigo. Así es, y bueno, de acuerdo a lo que se vertió o lo que se dijo en estas audiencias es que, por ejemplo, los hermanos se contactaron en un momento, uno le dice al otro que tenía un jale para él, un trabajo, y ya le explica sobre qué se trata. Incluso se dijo que le enseñó una foto de las víctimas y que pues tenía que realizar ese trabajo en contra de ellos. Le dice que consiga una pistola, que consiga una motocicleta, que le va a proporcionar la pistola. El día del crimen pues hace la doble ejecución y luego posteriormente se va a esta zona donde abandonaron la motocicleta y justamente los dos se ven, abordan un auto compacto y posteriormente huyen de Baja California. Primero se van a Ciudad Obregón, todo esto por una cantidad de dinero. Eso es lo que le prometió el hermanastro para que hiciera esta doble ejecución. Huyen a Ciudad Obregón, Sonora, y bueno, de ahí, posteriormente, un mes después, le dice que tiene otro trabajo para él y que, bueno, también le enseña una fotografía de la tercera víctima, que fue la que fue ejecutada en un gimnasio de la Calzada Justo Sierra. Y es que más que la mente intelectual de los homicidios, sí es algo que nos hemos cuestionado y que en su momento también cuestionamos a la autoridad, al fiscal central, de hecho, es que era evidente que a estos hermanastros sicarios los contrataron. Uh-huh. O sea, Antonio se encargó de toda la operatividad logística, de conseguir el medio de transporte, de financiarlo, del armamento, de los puntos, ubicación, de toda la geografía de cómo se iba a cometer este triple asesinato, estos tres asesinatos, pero evidentemente había una mente detrás de esto, había alguien cuyos intereses eran que tanto el arquitecto como padre e hijo de Semilleros de la Frontera fueran asesinados. Que ocurren muchos casos, ¿no? Siempre detienen al autor material, pero bueno, es muy poco probable, o en muy pocos casos se ha detenido al autor intelectual. Y bueno, si bien se detuvo a estos dos hermanastros, uno lo ejecutó, otro lo planeó, sin embargo hay otra persona detrás de ellos, porque en uno de estos relatos se narra que se habló a una tercera persona para confirmar que se había concretado este homicidio. ¿Y quién es la mente detrás de estos tres asesinatos? Pues hasta la fecha lo desconocemos.
Y bueno, hay que decirlo que solamente mencionamos los nombres de estas dos personas que están detenidas porque continúa el proceso. Todavía se está haciendo una investigación a pesar de que los dos fueron vinculados a proceso, pero bueno, todavía se está haciendo una investigación en torno a este caso y todavía queda un caso pendiente que es el del arquitecto. Así es, todavía necesita llegar a una etapa de juicio y en su momento, como les comentamos al inicio, se mencionaban que estas dos personas eran generadores de violencia vinculados a una serie de homicidios, tanto en la ciudad como en el valle, y al menos ahorita sabemos de 3, pero pues parece ser que hay también investigaciones pendientes donde estos fueron los que perpetraron los crímenes. Y que a pesar de que en un momento y que el modus operandi, más bien el móvil de este crimen no es el cobro de piso, bueno, los empresarios y las cámaras empresariales siguen exigiendo que se frene este tipo de delitos en contra de los comerciantes de Mexicali, del Valle de Mexicali, porque hay que recordar que también por ese periodo de tiempo aquí en Mexicali hubo el asesinato de un comerciante del Valle de Mexicali ahí por la zona dorada, Calzada Cetis, y bueno, ellos alzaban la voz y decían que pues que tenía que haber seguridad para empresarios y para comerciantes, al igual que tiene que haber seguridad para todos los ciudadanos. Y si llegaron hasta aquí, no nos queda más que agradecer que nos hayan acompañado en desmenuzando todo este caso de El Crimen Podcast, agradecerles que sigan pendientes de la evolución de este proyecto que ha tenido sus pausas, pero vamos a reactivarlos. Ahora ya bajo la marca de Nexos, El Crimen sigue y hay muchos otros casos pendientes de analizar que pues, obviamente aquí se los vamos a estar compartiendo, y si tienen algún caso que ustedes quieran que nos pongamos a la tarea de investigar, a desarrollarlo y aquí explicar los pormenores de cómo ocurrió, bueno, nos pueden dejar ahí en los comentarios, enviarnos algún mensaje a las redes sociales de El Crimen Podcast. Y que en su momento también a través de las plataformas vamos a dar el desenlace cuando ya se lleve a cabo toda la siguiente etapa intermedia, juicio oral y sentencia de estas personas, pues ahí también síganos porque les vamos a dar pues cuál fue la resolución de un juez de control, ¿no? Recuerden seguir El Crimen Podcast a través de Facebook, en Instagram, en TikTok, todavía tenemos TikTok, en Spotify, por supuesto. Hay muchos casos que pueden regresar en las temporadas anteriores para escucharlos, casos muy emblemáticos que lamentablemente por el nivel de violencia que se quedaron marcados en la memoria colectiva de esta ciudad, y otros más de la región, bueno, que vale la pena el análisis. Recordarles también que pueden seguirnos también en las plataformas de Nexos Noticias en Facebook, en Instagram, en TikTok y también en la página web de nexos.so. Ya lo dijo todo el mismo.